Sueño, la frontera entre dos mundos. En un pequeño pueblo rodeado por montañas y bosques espesos, vivía una joven llamada Sofía, conocida por su habilidad de interpretar sueños. Desde niña, sus propios sueños eran tan vívidos que, al despertar, podía recordar cada detalle como si los hubiera vivido. La gente del pueblo acudía a ella buscando respuestas sobre aquellos extraños relatos nocturnos que escapaban de su comprensión. Sin embargo, Sofía tenía un secreto: no solo interpretaba sueños, sino que podía cruzar al otro lado, al mundo donde los sueños nacen. Este don, heredado de su abuela, era tanto una bendición como una carga, pues cada vez que cruzaba, debía tener cuidado de no perderse en la inmensidad de aquel reino. La puerta de los sueños. Una noche, mientras dormía profundamente, un sueño diferente la envolvió. Un vasto campo de flores plateadas se extendía bajo un cielo púrpura, y al final del campo, una puerta dorada resplandecía con un brillo etéreo. Una voz suave, casi un susurro, le dijo: Sofía, más allá de esta puerta yace el origen de todos los sueños. Pero ten cuidado, pues cada paso hacia adelante te alejará del mundo que conoces. Despertó sobresaltada, el eco de la voz aún resonando en su mente. No era un sueño cualquiera, era una llamada. Sabía que debía regresar a ese lugar y cruzar la puerta. El viaje al otro lado. La siguiente noche, Sofía se preparó. Colocó una vela blanca junto a su cama y recitó las palabras que su abuela le había enseñado, una antigua oración que abría el camino hacia el mundo de los sueños. Cerró los ojos y sintió cómo su cuerpo se desprendía de la realidad. Al llegar al campo de flores plateadas, la puerta dorada seguía allí, esperándola. Sin dudarlo, la empujó y se adentró al otro lado. El paisaje era indescriptible, ríos de estrellas fluían como corrientes, árboles cuyas hojas eran espejos reflejaban infinitas posibilidades, y criaturas de formas cambiantes danzaban al ritmo de una música silenciosa. Pero entre toda esa maravilla, algo oscuro acechaba. La sombra del olvido. Una figura encapuchada emergió de entre las sombras. Sus ojos eran abismos vacíos, y su voz, un susurro que helaba la sangre. ¿Por qué has venido aquí, humana? Este no es tu lugar. Sofía, aunque aterrorizada, se armó de valor. He venido a buscar respuestas. Quiero entender por qué los sueños nos llaman, porque nos muestran lo que deseamos y tememos. La figura permaneció en silencio por un momento antes de responder. Los sueños son un puente, no un destino. Pero algunos, como tú, se atreven a cruzarlo. Si deseas respuestas, debes enfrentar el olvido, la fuerza que consume a quienes se pierden aquí. El enigma de los sueños. Guiada por la figura, Sofía fue llevada al centro del reino de los sueños, donde un enorme lago reflejaba no el cielo, sino los pensamientos y emociones más profundos de quienes lo miraban. Allí, debía enfrentarse al olvido. El lago mostró a Sofía sus propios miedos, la soledad, el fracaso, el temor de no ser suficiente. Pero también le reveló su fuerza, su capacidad de conectar con otros, de dar significado a lo efímero, de transformar el caos en comprensión. Cuando finalmente aceptó tanto sus luces como sus sombras, el olvido comenzó a desvanecerse. El reino de los sueños se iluminó con colores que nunca había visto antes, y la figura encapuchada se retiró, dejando solo estas palabras. Eres la guardiana de los sueños. Usa tu don con sabiduría, pues ahora llevas en ti el poder de transformar la realidad. El regreso. Sofía despertó justo cuando la vela junto a su cama se extinguía. Sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Desde ese día, no solo ayudó a las personas a interpretar sus sueños, sino que también les enseñó a enfrentarlos, a encontrar en ellos las respuestas que buscaban. El mundo de los sueños, aunque misterioso y vasto, ya no era un lugar que temía. Ahora entendía que los sueños son un reflejo de lo que somos y lo que podemos ser, una frontera entre el ahora y el infinito. La herencia del sueño. El tiempo pasó, y el don de Sofía comenzó a expandirse más allá de lo que imaginaba. Ahora, no solo interpretaba los sueños de quienes acudían a ella, sino que podía intervenir en los sueños de otros, guiándolos a superar sus miedos o a encontrar respuestas que sus mentes despiertas se negaban a ver. Un día,
Una anciana desconocida llegó al pueblo. Vestía ropas gastadas, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que desbordaba generaciones. Sin previo aviso, entró en la pequeña cabaña de Sofía y le dijo: «Has caminado por senderos que pocos se atreven a pisar, pero tu viaje apenas comienza». Sofía, desconcertada, preguntó quién era. La anciana sonrió y respondió: «Soy parte del linaje del que provienes. Lo que llevas en tu sangre no es un don común, sino una responsabilidad que pasa de generación en generación. Yo fui como tú, y ahora es tu turno de llevar el peso del reino del sueño». La anciana le entregó un objeto peculiar, un cristal opaco que parecía pulsar con vida propia. «Este es el corazón del sueño», dijo. «Con él, podrás proteger el equilibrio entre los dos mundos. Pero recuerda, su poder no está en el control, sino en el entendimiento». El primer desafío. Esa misma noche, mientras sostenía el cristal en sus manos, Sofía sintió una extraña vibración que la transportó al reino del sueño. Esta vez, el lugar estaba envuelto en un caos que nunca había visto. Los ríos de estrellas se habían oscurecido, los árboles de hojas espejo estaban rotos, y las criaturas danzantes se escondían en las sombras. En el centro del caos, una grieta enorme se abría en el suelo, y del abismo emergían figuras distorsionadas, fragmentos de pesadillas atrapados entre el miedo y el olvido. Sofía entendió lo que estaba ocurriendo: alguien, o algo, había roto el equilibrio, permitiendo que las pesadillas invadieran el reino del sueño. Si no intervenía, esa oscuridad podría extenderse al mundo real. La prueba del corazón. Guiada por el cristal, Sofía se acercó a la grieta. Las figuras distorsionadas la rodearon, susurros de desesperación y miedo llenando el aire. Cada paso era más pesado, cada susurro más aterrador. Pero Sofía recordó las palabras de la anciana: el poder está en el entendimiento. En lugar de luchar contra las figuras, Sofía cerró los ojos y se conectó con ellas. Escuchó sus historias, comprendió sus miedos. Cada figura no era más que un reflejo de alguien perdido en el mundo real, atrapado en sus propias pesadillas. Con el corazón del sueño, Sofía tejió un puente entre ellos y sus propias verdades, permitiéndoles encontrar la salida. La grieta comenzó a cerrarse, y el reino del sueño recuperó su equilibrio. Los ríos volvieron a brillar, los árboles sanaron, y las criaturas danzaron de nuevo. Pero Sofía sabía que este solo era el comienzo. Guardiana de dos mundos. De regreso en el mundo real, Sofía sintió el peso del corazón del sueño en sus manos. No era solo un objeto, sino una conexión con algo mucho más grande que ella. Ahora entendía que su misión no era solo guiar a las personas en sus sueños, sino proteger el delicado equilibrio entre los dos mundos. Con el tiempo, enseñó a otros a entender el lenguaje de los sueños, a enfrentarlos y a usarlos como herramientas de autodescubrimiento. Pero siempre guardó el secreto del reino del sueño, sabiendo que su existencia debía permanecer oculta para proteger su fragilidad. Sofía vivió sus días con la certeza de que, aunque el mundo de los sueños parecía un lugar lejano e intangible, era una parte fundamental de la realidad. Cada noche, al cerrar los ojos, volvía a cruzar la frontera, lista para enfrentar lo que el reino del sueño tuviera preparado. La profecía del último guardián. Una noche, mientras exploraba el reino del sueño, Sofía fue guiada a una cueva oculta entre montañas doradas. La entrada estaba marcada con símbolos que parecían cambiar constantemente, como si representaran las emociones humanas en todas sus formas. Al adentrarse, encontró un mural pintado en las paredes de roca. El mural narraba la historia de los guardianes del sueño desde tiempos inmemoriales, hombres y mujeres que, como ella, habían protegido el equilibrio entre los mundos. Pero había un fragmento que le llamó la atención: una figura solitaria sosteniendo el corazón del sueño frente a un cielo dividido. La inscripción decía: cuando el día y la noche se mezclen, el último guardián deberá tomar la decisión más difícil: rendirse al olvido o sacrificar el puente que une los mundos. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería ella ese último guardián? ¿Qué significaba sacrificar el puente? Sabía que el destino de ambos mundos podría recaer en sus manos, y la incertidumbre comenzó a pesar en su corazón. Un nuevo desafío.
En las semanas siguientes, Sofía empezó a notar cambios en el mundo real. Más personas en el pueblo comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes, tan intensas que despertaban con heridas físicas o agotamiento extremo. Algo estaba rompiendo las barreras entre el reino del sueño y la vigilia. Un joven llamado Mateo, uno de los más afectados, acudió a ella en busca de ayuda. Su sueño siempre era el mismo, una tormenta oscura que lo perseguía por un paisaje desolado, mientras voces le susurraban palabras incomprensibles. Sofía decidió acompañarlo al reino del sueño para entender la raíz de su tormento. Esa noche, usando el corazón del sueño, entró en los sueños de Mateo. La tormenta era más feroz de lo que había imaginado, y en su centro había una figura encadenada, que parecía ser una versión distorsionada de Mateo mismo. «Ayúdame», gritó la figura. «No puedo despertar». Sofía comprendió que Mateo estaba atrapado en su propio miedo, y si no lo liberaba, el olvido podría consumirlo. Usando su conexión con el corazón del sueño, Sofía enfrentó la tormenta, hablando con la figura sobre las cadenas que lo retenían. Con cada palabra de aliento, las cadenas comenzaron a romperse, y Mateo, tanto su versión soñadora como la real, encontró la fuerza para despertar. Pero algo más ocurrió. Al disiparse la tormenta, una grieta apareció en el cielo del sueño, idéntica a la que Sofía había visto antes. Una voz antigua resonó en el aire. «El puente se debilita. Prepárate, guardiana, pues la decisión se acerca». El día y la noche. Con cada paso que daba en ambos mundos, Sofía sentía el peso de la profecía crecer. Una noche, en el mundo real, un eclipse total cubrió el cielo, mezclando el día y la noche. Fue entonces cuando la grieta apareció también en el mundo de la vigilia, manifestándose como una distorsión en el aire, visible para todos. Los sueños y las pesadillas comenzaron a filtrarse al mundo real. Personas en el pueblo vieron visiones de sus propios miedos y deseos vagando por las calles. La línea entre ambos mundos se desdibujó, y Sofía entendió que había llegado el momento de tomar la decisión profetizada. La elección final. En el centro del pueblo, donde la grieta se manifestaba con más fuerza, Sofía sostuvo el corazón del sueño en sus manos. Sentía su poder pulsar, conectándola a todos los sueños y pesadillas que habían existido. Frente a ella, apareció nuevamente la figura encapuchada, esta vez con un rostro, el suyo propio, pero más anciano. «No puedes salvar ambos mundos», dijo la figura. «Si destruyes el puente, los sueños y las pesadillas desaparecerán, y el equilibrio se romperá para siempre. Si lo dejas intacto, ambos mundos colapsarán en uno solo». Sofía cerró los ojos, buscando en su interior la respuesta. Recordó a todos aquellos a quienes había ayudado, a las personas que habían encontrado fortaleza en sus sueños. Pero también sabía que el mundo real no podía soportar el caos de una unión con el reino del sueño. Con lágrimas en los ojos, tomó una decisión. Levantó el corazón del sueño y lo partió en dos, dividiendo su energía entre ambos mundos. La grieta desapareció, y la conexión entre los sueños y la realidad se debilitó, pero no se rompió por completo. Un nuevo comienzo. El reino del sueño se convirtió en un lugar más estable, más tranquilo, aunque menos accesible para los soñadores. Sofía perdió parte de su conexión con él, pero no completamente. Ahora solo podía guiar a otros en momentos de verdadera necesidad, cuando los sueños y la realidad se alineaban de manera especial. En el mundo real, las pesadillas dejaron de afectar físicamente a las personas, y la vida volvió a su curso normal. Sofía, aunque más solitaria que antes, sabía que había tomado la decisión correcta. Había sacrificado parte de su don, pero había salvado a ambos mundos. Así, Sofía se convirtió en la última gran guardiana del sueño, recordada en susurros como la mujer que caminaba entre la vigilia y el infinito. El legado de Sofía. Los años pasaron, y Sofía envejeció con gracia, su vida marcada por una sabiduría profunda que parecía ir más allá de lo humano. Aunque su conexión con el reino del sueño se había debilitado, su intuición permanecía intacta. Las personas seguían acudiendo a ella, no solo en busca de ayuda con sus sueños, sino también para comprender los momentos más oscuros y luminosos de sus vidas.
Sofía había encontrado paz en su decisión, pero un día, mientras caminaba por el bosque cercano a su pueblo, sintió una extraña presencia. Era como si el aire se hubiese detenido, y en medio del sendero apareció un niño pequeño con ojos brillantes como estrellas. El niño la miró con curiosidad y dijo: «Eres Sofía, ¿verdad? La última guardiana. He venido porque el sueño aún vive en ti». Sofía, sorprendida pero calmada, respondió: «¿Quién eres, pequeño?» «Soy el eco del corazón del sueño», dijo el niño con una sonrisa suave. «Cuando lo dividiste, dejaste una chispa de su esencia en este mundo y en el otro. He venido a agradecerte y a advertirte, el equilibrio que restauraste es frágil, y el tiempo no perdona. Un último viaje». Esa misma noche, Sofía tuvo un sueño como no lo había tenido en años. El reino del sueño, aunque estable, estaba envuelto en un silencio extraño. Las criaturas que solían danzar la miraban desde lejos, como esperando algo. En el horizonte, una figura apareció, pero esta vez no era una amenaza, sino alguien que le resultaba familiar, su abuela, la mujer que le había enseñado sobre los sueños. «Sofía», dijo su abuela con ternura, «siempre supiste que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Tu vida está llegando a su fin, pero el legado del sueño debe continuar. Debes encontrar a quien pueda portar el fragmento del corazón que dejaste en este mundo». «¿Cómo lo sabré?», preguntó Sofía. «Confía en tu intuición. El sueño siempre encuentra al soñador adecuado». La búsqueda del heredero. Al despertar, Sofía supo que su tiempo estaba contado, pero también entendió que aún le quedaba una misión: encontrar a la próxima guardiana o guardián. Comenzó a prestar atención a los niños del pueblo, buscando señales en sus palabras, sus sueños, incluso en los dibujos que hacían. Fue entonces cuando conoció a Luna, una niña de apenas 8 años que hablaba de lugares mágicos en sus sueños con una claridad que a Sofía le resultaba asombrosa. Luna tenía una imaginación desbordante, pero lo que más llamó la atención de Sofía fue un dibujo que la niña le mostró, un paisaje idéntico al reino del sueño, con la grieta cerrada en el cielo y un puente dorado que lo cruzaba. «Lo vi anoche», dijo Luna con naturalidad. «Hay un lugar allí donde todos los sueños se encuentran». Sentí que era importante. Sofía supo en ese instante que había encontrado a la heredera. La entrega del corazón. En una noche estrellada, Sofía llevó a Luna al claro del bosque donde todo había comenzado para ella. Bajo la luz de la luna, le entregó la mitad del corazón del sueño que aún portaba. El cristal, opaco durante años, comenzó a brillar débilmente en manos de la niña. «Este es tu legado, Luna», dijo Sofía con suavidad. «Cuidarás de los sueños, pero también de la gente. Recuerda que el equilibrio no se mantiene con fuerza, sino con compasión y entendimiento». Luna asintió, sus ojos brillando con la misma luz que el cristal. Aunque no comprendía del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, sentía en su corazón que era algo importante, algo que cambiaría su vida. El adiós de Sofía. Días después, Sofía sintió que su tiempo había llegado. Se recostó en su cama, mirando hacia la ventana abierta, donde el viento susurraba suavemente. Cerró los ojos y, por última vez, sintió cómo su espíritu cruzaba al reino del sueño. Allí, las criaturas danzaron en su honor, los ríos de estrellas la abrazaron, y el paisaje brilló con colores que solo los soñadores podían imaginar. En el centro del reino, su abuela la esperaba, extendiendo una mano. «Es hora de descansar, Sofía. El sueño está en buenas manos». Con una última sonrisa, Sofía se unió al tejido eterno del reino del sueño, dejando atrás un mundo que nunca olvidaría su legado. Un nuevo ciclo. Luna, ahora con el corazón del sueño, empezó a descubrir su propia conexión con el otro lado. Aunque era joven, Sofía había plantado en ella la semilla del entendimiento, y con el tiempo, Luna crecería para ser una guardiana aún más sabia y poderosa. El reino del sueño, como siempre, se adaptaba, cambiaba y permanecía. Y mientras las estrellas seguían brillando en sus ríos infinitos, el puente entre los mundos continuó siendo custodiado, asegurando que los sueños y la vigilia permanecieran en equilibrio para las generaciones venideras. La primera prueba de Luna.
Con el paso de los años, Luna empezó a entender la magnitud del legado que Sofía le había confiado. La mitad del corazón del sueño que llevaba consigo parecía latir con una energía propia, guiándola en momentos de incertidumbre. Su conexión con el reino del sueño crecía, y con cada visita nocturna, descubría más sobre su papel como guardiana. Un día, mientras dormía, el corazón comenzó a brillar intensamente. Luna fue transportada al reino del sueño, pero algo era diferente esta vez. El paisaje, que solía ser sereno y lleno de magia, estaba envuelto en una niebla espesa. Voces susurraban desde las sombras, y una figura encapuchada apareció ante ella. «Eres joven para ser guardiana», dijo la figura con una voz profunda. «¿Crees estar lista para enfrentar el caos que se avecina?» Luna tragó saliva, tratando de mantener la calma. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero no puedo ignorarlo». La figura asintió y extendió una mano. En un instante, la niebla se aclaró, revelando a cientos de soñadores atrapados en jaulas de cristal, rodeados por fragmentos de sus propios miedos. Luna entendió que debía liberarlos, pero cada jaula tenía un candado, y las llaves parecían estar escondidas en los recovecos del reino. «Esta es tu primera prueba», dijo la figura. «Si puedes liberar a estos soñadores, demostrarás que eres digna de portar el corazón del sueño». El laberinto de las llaves. Luna comenzó su búsqueda. Cada llave estaba escondida en un rincón del reino, custodiada por una prueba que ponía a prueba su valentía, compasión y sabiduría. En un bosque de árboles que susurraban secretos, Luna encontró la primera llave. Para obtenerla, tuvo que enfrentar una visión de su propio miedo, quedarse sola en el mundo real. Al comprender que la soledad no era un enemigo, sino una oportunidad para descubrir su fortaleza interior, logró superar la prueba. En un río cuyas aguas mostraban recuerdos de su vida, encontró la segunda llave. Aquí, tuvo que aceptar los errores que había cometido en su corta vida, perdonándose por ellos y aprendiendo a mirar hacia adelante. Cada llave era una lección, y con cada paso, Luna sentía cómo crecía su conexión con el reino del sueño. Finalmente, reunió todas las llaves y regresó al lugar donde estaban las jaulas. El poder de la compasión. Al abrir las jaulas, Luna no solo liberó a los soñadores, sino que también absorbió fragmentos de sus miedos, llevándolos consigo. Aunque era una carga pesada, entendió que los guardianes no solo protegen el reino del sueño, sino que también ayudan a otros a enfrentar lo que más temen. Cuando la última jaula se abrió, la figura encapuchada reapareció, esta vez mostrando su rostro, era una versión más anciana de Luna misma. «Has demostrado ser digna, pero este es solo el comienzo. El corazón del sueño no es solo un objeto, es una promesa de equilibrio y sacrificio. Recuerda siempre, los sueños no son solo un refugio, sino un espejo de lo que somos. Un legado en construcción». De vuelta en el mundo real, Luna comenzó a usar su creciente sabiduría para ayudar a otros, tal como lo había hecho Sofía antes que ella. Personas de lugares lejanos llegaban al pueblo, buscando consuelo en sus palabras y orientación en sus sueños. Luna también empezó a entrenar a otros, enseñándoles a interpretar sus propios sueños y a enfrentar sus temores más profundos. Aunque el peso del corazón del sueño nunca abandonaría del todo sus hombros, supo que no estaba sola. En cada soñador que ayudaba, en cada miedo que confrontaba, encontraba la fuerza para seguir adelante. Un nuevo ciclo comienza. El reino del sueño permaneció en equilibrio, pero la presencia de Luna marcó una nueva era. Con cada generación, un nuevo guardián surgiría, inspirado por el sacrificio de Sofía y guiado por la chispa del corazón del sueño. Así, los sueños y la vigilia continuaron siendo dos mundos entrelazados, separados pero unidos por un puente invisible. Mientras el sol y la luna seguían su danza eterna, el eco de los sueños permaneció vivo, susurrando a quienes se atrevían a escucharlo. Luna, ahora más sabia y fuerte, miró hacia las estrellas una noche, sabiendo que el ciclo del sueño no tenía final, solo un nuevo comienzo con cada soñador que despertaba al llamado de su corazón. La conexión perdida. Los años pasaron, y Luna se convirtió en una figura venerada, no solo en su pueblo,
sino en lugares distantes donde se hablaba de su habilidad para comprender los sueños y guiar a las personas en los momentos más oscuros de sus vidas. Sin embargo, mientras su influencia crecía, también lo hacía un leve malestar en su interior. Luna comenzó a notar algo extraño: cada vez que usaba el corazón del sueño, una pequeña parte de su conexión con el reino del sueño parecía desvanecerse. En sus visitas al reino, los colores eran menos vibrantes, las criaturas más distantes, y el brillo de los ríos de estrellas, más tenue. Temía que algo estaba cambiando, no solo en ella, sino en el delicado equilibrio que había jurado proteger. Una noche, mientras dormía, soñó con el puente dorado que había visto de niña. Ahora estaba lleno de grietas, como si no pudiera soportar el peso de los mundos que conectaba. En el centro del puente, una figura desconocida la esperaba. No era la encapuchada que había enfrentado antes, sino alguien nuevo, un joven con ojos que brillaban como el corazón del sueño. Luna, dijo el joven con una voz calmada, el equilibrio está amenazado. La división del corazón fue solo una solución temporal. El tiempo está exigiendo una reparación definitiva. ¿Qué debo hacer?, preguntó Luna, sintiendo el peso de la responsabilidad. Deberás reconstruir el corazón del sueño. Pero eso requerirá un sacrificio mayor del que imaginas. La reconstrucción del corazón. Al despertar, Luna sabía que debía encontrar la otra mitad del corazón del sueño. Recordaba cómo Sofía había dividido el artefacto para preservar los dos mundos, dejando una mitad en el reino del sueño y la otra en el mundo real, la cual ahora estaba en su posesión. Con el tiempo, Luna había aprendido que la mitad perdida estaba protegida por los ecos del olvido, fragmentos de pesadillas antiguas que no habían sido derrotadas, sino selladas. Para recuperarla, tendría que enfrentarse a ellas y superar no solo sus miedos, sino los de aquellos que habían habitado el reino antes que ella. Su primera parada fue un lugar en el reino que Sofía le había descrito en sus enseñanzas, el Valle del Recuerdo, donde cada paso desataba memorias atrapadas de generaciones pasadas. Al llegar, fue confrontada por visiones de sus propios errores y decisiones difíciles. Aunque estas memorias eran dolorosas, Luna comprendió que no podía huir de ellas. Enfrentarlas con valentía le permitió abrir la puerta a una cámara secreta en el valle, donde encontró la primera pista hacia la otra mitad del corazón. El sacrificio final. Después de un largo viaje, Luna llegó al centro del reino del sueño, donde la mitad perdida del corazón descansaba en un altar flotante, rodeada por sombras que susurraban promesas de poder y advertencias de destrucción. Supo de inmediato que el sacrificio mencionado por el joven en el puente no era una metáfora. Para unir ambas mitades del corazón, tendría que renunciar a una parte de sí misma. El corazón no podía restaurarse sin un equilibrio perfecto, y ese equilibrio requería que Luna dejara atrás su conexión personal con el reino. Si lo hacía, ya no podría viajar al mundo de los sueños ni protegerlo directamente. Pero también sabía que si no tomaba esta decisión, ambos mundos colapsarían. Con lágrimas en los ojos, Luna levantó las dos mitades del corazón y las unió. Una explosión de luz inundó el reino del sueño, restaurando su vibrante belleza y sellando las grietas del puente dorado. Luna sintió cómo su vínculo con el reino se desvanecía lentamente, pero también experimentó una profunda paz al saber que había asegurado su supervivencia. El legado de los soñadores. De vuelta en el mundo real, Luna sintió la ausencia del reino como un vacío en su alma, pero no estaba sola. Los soñadores que había ayudado durante su vida continuaron su labor, inspirados por sus enseñanzas y su sacrificio. Ahora, el corazón del sueño no necesitaba de un único guardián, su energía fluía libremente, conectando a cada soñador y soñadora que buscaba comprenderse a sí mismo a través del poder de los sueños. Luna vivió el resto de sus días como una guía, enseñando a los demás a interpretar sus propios sueños y a enfrentarse a sus miedos sin depender de un guardián. Aunque nunca volvió al reino, sabía que su sacrificio había permitido que el ciclo de los sueños continuara. En sus últimos momentos, mientras miraba hacia un cielo estrellado, Luna sintió una presencia familiar, las criaturas del reino, las danzas de estrellas y la voz de Sofía, susurrándole desde el otro lado. Cerró los ojos con una sonrisa, sabiendo que el equilibrio que había protegido viviría en cada soñador, en cada noche,
y en cada amanecer. Así terminó la era de los guardianes, pero el reino del sueño siguió existiendo, libre y vibrante, un refugio eterno para quienes se atrevían a soñar. El renacimiento del sueño. Aunque Luna había renunciado a su conexión directa con el reino del sueño, su sacrificio marcó el comienzo de una nueva era. Sin la dependencia de un único guardián, el equilibrio entre los sueños y la realidad se convirtió en una responsabilidad compartida. Sin embargo, el corazón del sueño, ahora restaurado y completo, tenía una nueva misión: despertar el potencial latente en los soñadores comunes. El mundo comenzó a cambiar. Personas en diferentes lugares empezaron a experimentar sueños más vívidos y significativos. No eran meras fantasías, sino mensajes profundos que les ofrecían claridad, fortaleza y guía para enfrentar sus desafíos. Los sueños se convirtieron en un lenguaje universal, una fuente de sabiduría y unión entre los pueblos. Los discípulos de Luna, inspirados por sus enseñanzas, crearon una orden conocida como los custodios del sueño, dedicados a ayudar a otros a interpretar sus sueños y encontrar su propósito. Aunque ninguno de ellos podía visitar el reino como lo hacía Luna, todos compartían una conexión espiritual con su esencia. Los ecos de Luna. Con el paso del tiempo, la figura de Luna se transformó en leyenda. Historias sobre su vida y su sacrificio se contaban alrededor de fogatas, en libros y en canciones. Pero para aquellos que la conocieron personalmente, Luna no era un mito, sino una persona real cuya presencia había cambiado sus vidas. Se decía que, en noches especiales, cuando la luna brillaba intensamente y los ríos reflejaban las estrellas, la esencia de Luna podía sentirse en el aire. Algunos afirmaban haberla visto en sueños, ofreciendo palabras de consuelo y fortaleza, mientras otros decían que las decisiones más importantes de sus vidas venían inspiradas por sus enseñanzas. Un nuevo guardián. Años después de la partida de Luna, un niño llamado Helio comenzó a mostrar señales de una conexión especial con el reino del sueño. Aunque nadie podía viajar directamente allí, Helio describía paisajes y criaturas con una claridad que asombraba a los custodios del sueño. Cuando hablaba, sus palabras resonaban con una sabiduría que no correspondía a su corta edad. Helio también tenía una peculiaridad: podía sentir el corazón del sueño. Decía que en sus sueños, el corazón lo guiaba hacia lugares donde el equilibrio estaba amenazado, no solo en el mundo onírico, sino en la realidad misma. Comprendiendo que era el próximo elegido, los custodios comenzaron a entrenarlo, no como un guardián tradicional, sino como un puente entre los sueños y la vigilia. El futuro del reino. Helio creció, y con él, la influencia del reino del sueño se expandió. A diferencia de Luna, no cargaba con el peso del corazón, pues su restauración había permitido que su energía fluyera a través de todos los soñadores. En lugar de proteger al reino desde dentro, Helio lideró un movimiento global para enseñar a las personas a comprender y respetar sus sueños. El reino del sueño prosperó, convirtiéndose en un espacio donde las pesadillas no eran temidas, sino comprendidas y transformadas. Los soñadores, guiados por su propia intuición y la sabiduría compartida de los custodios, aprendieron a usar sus sueños como herramientas para la sanación y el autodescubrimiento. El sueño eterno. Aunque Luna ya no estaba físicamente presente, su sacrificio vivió en cada sueño y en cada decisión valiente tomada por aquellos que se atrevían a enfrentarse a sus propios miedos. El reino del sueño dejó de ser un misterio distante y se convirtió en un símbolo universal del poder de la imaginación, el amor y el equilibrio. Y así, mientras la humanidad continuaba soñando, el eco de Luna y su legado resonaba en cada rincón del mundo, recordando a todos que los sueños no son solo historias nocturnas, sino el puente hacia lo que podemos llegar a ser. El legado de las estrellas. Con el tiempo, el reino del sueño se convirtió en más que un lugar de descanso para los soñadores. Pasó a ser una fuerza viva que influía en el mundo real, inspirando a las personas a construir un futuro mejor. Las generaciones aprendieron que los sueños no eran solo manifestaciones de sus mentes, sino fragmentos de un vasto tejido que conectaba a todos los seres humanos. Helio, ahora adulto, lideraba a los custodios del sueño con un propósito renovado. Fundó escuelas dedicadas al arte de soñar consciente, donde las personas aprendían a navegar sus propios sueños y a entender los mensajes que les ofrecían.
Estas escuelas, conocidas como templos de la noche, se convirtieron en centros de sabiduría y sanación, atrayendo a personas de todos los rincones del mundo. Un encuentro inesperado. Una noche, mientras Helio meditaba en uno de los templos, tuvo un sueño diferente a cualquier otro. Estaba en un vasto campo de estrellas, con una luz suave que parecía provenir de todos los lugares a la vez. En el centro del campo, vio a una figura que lo observaba con una sonrisa tranquila. «¿Luna?», preguntó, sintiendo una mezcla de asombro y reverencia. «Sí, Helio», respondió ella, su voz cálida y familiar. «He venido porque el reino del sueño ha crecido más allá de lo que imaginé. Tú has llevado este legado más lejos de lo que yo jamás podría haberlo hecho». Helio se inclinó, pero Luna lo detuvo con un gesto suave. «No soy más grande que tú, ni que nadie que sueñe. Solo vine a recordarte algo importante, aunque el reino es eterno, su equilibrio siempre dependerá de aquellos que lo protejan. No lo olvides». Antes de que pudiera responder, Luna se desvaneció en la luz, dejando a Helio con un profundo sentido de propósito. Sabía que su camino aún no había terminado. Los guardianes de todos. A medida que pasaban los años, Helio enseñó que no debía haber un único guardián. Cada persona, al conectar con sus sueños, tenía el poder de proteger y mantener el equilibrio del reino. Los custodios dejaron de ser vistos como una élite y se transformaron en guías para todos los que buscaban comprender su papel en este vasto entramado de sueños y realidad. El corazón del sueño, aunque completo, ya no era un objeto físico. Su esencia vivía en los corazones de los soñadores, manifestándose en momentos de intuición, creatividad y valentía. El círculo sin fin. El reino del sueño y el mundo real, aunque separados, se convirtieron en reflejos perfectos el uno del otro. Cuando las personas cuidaban sus sueños, el mundo mejoraba; cuando trabajaban para mejorar la realidad, el reino florecía. Aunque Luna, Sofía y otros guardianes ya no estaban, su legado era eterno. Cada noche, cuando las estrellas aparecían y los soñadores cerraban los ojos, el reino les daba la bienvenida, susurrándoles una verdad que trascendía el tiempo. Los sueños son el puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y así, el ciclo continuó, alimentado por el amor, el sacrificio y el poder infinito de la imaginación humana.